buenas tardes, Puerto Rico. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio en Qué Palo es Noticia. Hoy a las 5 de la tarde vamos a tener una entrevista con el profesor, doctor en neurobiología, neurobiología realmente, Daniel Colón Ramos, uno de los codirectores del proyecto Coalición Científica que ha acompañado a los gobernantes en Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet inicialmente, más tarde, hoy, el gobernador Pedro Pierluisi, con relación al asunto de la pandemia. Pero antes, como siempre, compartan. Recuerden que estamos en bonitasradio.net. Allí ustedes pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21 desde su ATH móvil. La fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 194000, es decir, 4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Siempre estamos en Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram. Siempre además en los programas tipo podcast en iVoox, iTunes y Spotify. Y gracias a Buen Vecino Café, a la cooperativa Abraham Rosa y a la cooperativa de Vega Alta por todos sus auspicios en este tiempo. Y ahora vamos a introducir la conversación con el profesor Daniel Colón Ramos. Profesor, buenas tardes y bienvenido a Bonita Radio. Buenas tardes, gracias por tenerme en el programa. Profesor, estamos en un momento difícil con relación al COVID. Estamos hoy, los pasados 2-3 días, se reportan por lo menos 28 muertes, de las cuales 22 personas no estaban vacunadas versus 6 personas que sí lo estaban. El gobierno ha insistido, la coalición científica siempre mantiene comunicaciones a través de los diferentes medios y obviamente más tarde cuando les recomiendan al gobernador, se acogen o no las recomendaciones de ustedes, pero básicamente ustedes siempre tienen una línea de comunicación, sobre todo a través de las redes sociales, con relación a lo que está pasando con el COVID variante Delta. ¿Cómo usted nos diría que puede ser este momento, desde donde ustedes hablan, desde la ciencia, con relación a la variante COVID y qué debería seguir sabiendo la población o qué hay de nuevo en esto de manejar la pandemia en este momento? Pues mira, estamos ante una nueva pandemia, ya cambiaron las reglas del juego en el contexto de la pandemia a la cual nos enfrentamos en el 2020 y a la cual nos estamos enfrentando en el 2021. Han cambiado de varias maneras. La primera manera es que ya estamos viendo que hay un resurgimiento de variantes. Esta no es la primera variante, la variante Delta no es la primera variante que llega a Puerto Rico o que causa un repunte. No sé si te acuerdas, hace unos meses hubo un repunte en marzo-abril que fue causado en aquel momento se le llamaba la variante de Inglaterra, pero después se le denominó la variante alfa. O sea, ya los repuntes a causa de variantes han sido causados anteriormente y podemos estimar que habrán futuras variantes que causarán futuros repuntes. O sea, es una nueva realidad que tenemos que enfrentarnos y conceptualizar y pensar cómo nosotros en ese contexto creamos las condiciones para tener una sociedad operante, para tener un país que continúe abierto, para mantener las escuelas abiertas, etcétera. Tenemos que crear una estrategia ya para unas situaciones crónicas, unas situaciones agudas. Eso es el número uno. Lo segundo es que, contrario al 2020, las estrategias que se utilizaban entonces eran las únicas estrategias que habían disponibles en ese momento. Las estrategias de cierre en ese momento eran las únicas que habían disponibles. Pero ahora tenemos más estrategias disponibles, con variantes más peligrosas, pero más estrategias. Por ejemplo, una realidad del 2021, de agosto del 2021, donde estamos hoy, a finales de agosto, es que tenemos 2/3 partes de la población vacunada. Nosotros estimamos que eso ha salvado cientos de vidas y ha ahorrado miles de hospitalizaciones. O sea, es un escenario ya diferente donde tenemos que empezar a repensar cómo nos vamos a enfrentar a esta pandemia de manera crónica ante la probabilidad de que sigan surgiendo variantes, de que las variantes sean más peligrosas y de que existen
métodos científicos y médicos que protegen vidas como lo es la vacunación. Yo quisiera que fuéramos un poco a esto que usted habla de las variantes. Vi un mensaje que usted coloca, si no mal no recuerdo, no es el mensaje, perdón, es el comunicado de prensa ayer con relación a la Delta. Usted la ubicaba en un 60% de gravedad de contagio, o sea, más alto el porciento de contagio. ¿Cómo esto se puede diferenciar con las otras variantes? ¿Qué puede provocar el hecho de que hoy Delta tenga un 60% de contagio adicional o más grave que en el caso de las otras variantes? Pues mira, para entender eso, primero hay que entender que es una variante. Ok, Una perfecto. variante viene siendo una versión mutante del virus que por alguna razón esa mutación le confiere a esa nueva cepa del virus, a esa nueva variante, le confiere propiedades que la variante original no tenía. Lo que pasa con el virus es que cuando el virus se multiplica de manera acelerada, sobre todo en bolsillos de personas no vacunadas, por ejemplo, en el contexto de la variante alfa, eso ocurrió en Inglaterra cuando hubo un repunte horrible en Inglaterra. Sí. En el contexto de la variante delta, eso ocurrió en India, cuando hubo un repunte horrible en India hace unos meses. Entonces, cuando hay estos repuntes, se generan trillones y trillones de partículas virales. La mayoría de ellas van a ser idénticas a la cepa original o van a tener cambios en las mismas que no va a resultar en cambios mayores a la capacidad del virus de infectar, o inclusive puede hasta afectar el virus de manera que el virus no puede infectar, y pues esas variantes pues morirán o no se reproducirán con la misma rapidez. Pero ocasionalmente, al azar, surgen mutantes o variantes que tienen propiedades que les facilitan el infectar células humanas. Okay. Así fue que, por ejemplo, surgió la variante original, que se cree que se transfirió de un animal a un ser humano porque adquirió unas mutaciones que le permitió entonces entrar a las células humanas. Estos virus que cambian con frecuencia cuando se están multiplicando con frecuencia, y se multiplican con frecuencia donde hay muchos contagios, donde no hay poblaciones vacunadas, por eso la importancia de vacunarse, pues resultan en variantes, y esas variantes entonces le permiten al virus replicarse con mayor agilidad, y lo que ves entonces es una versión del virus que es más eficiente en lo que para desastre nuestro, pero para ventaja del virus, es más eficiente en lo que el virus hace. Y eso después se riega, porque con el virus se convierte más eficiente, pues se riega con mayor facilidad. Esta variante en particular, la Delta, es hasta 60% más contagiosa que la variante Alfa, que de por sí ya era más contagiosa que la original. Wow, nosotros acá tratamos siempre de privilegiar la ciencia, y digo tratamos porque obviamente a veces lo logramos con la información que podemos depurar. Somos de los creyentes que la internet tiene mucha información, y mucha de ella la denominamos basura porque uno no le puede leer desde el punto de vista periodístico la credibilidad que nos puede merecer, así es que empezamos a descartar. Pero aquí, gracias, yo creo que al buen trabajo que han hecho las universidades, hay muchas fuentes de información que nos sugieren ciencia desde Puerto Rico. Manejamos también ciencia desde otras partes del mundo. Yo quisiera confrontarlo con una información que nos trae una científica mexicana, doctora de Harvard, que mantiene un trabajo allí en México que, para mi sorpresa, tuvo o tiene bastantes similitudes con lo que ocurre en Puerto Rico desde el punto de vista de cómo se ha atendido la pandemia. Pero más allá de cómo se ha atendido en todas sus olas, para empezar, ¿usted pensaría que esta es una tercera ola de repunte COVID, en este caso Delta Plus, la primera? ¿Podríamos estar en la tercera ola desde el primer día de la pandemia? Bueno, sin lugar a dudas estamos ante una nueva ola causada por Delta. Eso es sin lugar a dudas. Nosotros estamos observándola cuidadosamente, la coalición científica, o sea, a diario, casi hora por hora, la estamos mirando,
y viendo si ya hemos pasado la peor parte, si ya está empezando a bajar los casos, si estamos en una meseta, ¿no? Porque lo que puede pasar también es que sube y sube y después se mantienen los casos muy Muy alto. altos arriba, y estamos observando a ver cuál es, eso se definirá ya esta semana, si empiezan a bajar los casos consistentemente y cuán rápido están bajando y qué tipo de efecto, por ejemplo, tiene la orden ejecutiva o las otras órdenes que se han adelantado en la pasada semana. Pero sin lugar a duda de que hubo un repunte y una ola, eso ya está en blanco y negro. ¿Usted estaría de acuerdo, y específicamente le habló de la doctora Lori Jiménez Fibi, usted estaría de acuerdo con que básicamente lo que deberíamos estar o deberían estar haciendo los países ahora es conteniendo la propagación y que para eso no necesariamente en este momento el único discurso debe ser la vacunación? Completamente, nosotros le hemos dicho como coalición científica, yo personalmente estoy completamente de acuerdo con eso y lo hemos dicho como coalición científica, que la vacunación debe ser la herramienta principal, pero no debe ser ni ha sido la única herramienta en ningún momento. Por ejemplo, en otras jurisdicciones, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, pues se ha descartado, por ejemplo, el uso de la mascarilla, inclusive en el contexto de las escuelas donde hay tantos niños no vacunados. Eso no ha sido el contexto en Puerto Rico. Nosotros en ningún momento hemos recomendado que se deje de usar la mascarilla, por ejemplo, en el contexto de la escuela o entre las personas no vacunadas o que se continúen las aglomeraciones. O sea, siempre se ha visto la vacunación como una de varias estrategias. Sin embargo, hay que reconocer que debe ser la estrategia principal. Y cuando digo que debe ser la estrategia principal, estoy basando en los datos que hemos observado. Nosotros tenemos a quien yo considero uno de los mejores bioestadísticos a nivel mundial, el doctor importante del mundo, el Dana-Farber Institute en Harvard, y ese señor, que es parte de la coalición científica, Sí. ha dedicado incontables horas al análisis de los datos del COVID, incluyendo la comparación de las personas vacunadas y no vacunadas y cuántos terminan en hospitales y cuántas personas terminan muertas. Y lo que vemos, basado en esos análisis, es blanco y negro. O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, que en Puerto Rico han muerto sobre 270 personas en el mes de agosto, el mes donde más muertes hemos visto en el 2021 por COVID. Si todas esas personas hubiesen estado vacunadas, porque la mayoría de esas personas que murieron eran personas no vacunadas, si hubiesen estado vacunadas, en vez de 270 personas a través de todo el mes, hubiésemos esperado entre 25 y 30 muertes. Y si bien es cierto que cada muerte es una tragedia, estamos hablando de 10 veces menos muertes. Claro. 10 veces con la vacunación. Doctor, de hecho, yo estoy colocando en pantalla una imagen y quiero un poco que vayamos a el tema de las escuelas hoy. Una imagen que es del doctor Rafael Rodríguez. Los casos positivos por cada 100.000 menores de 10 años versus el resto. Estamos hablando el resto de la población versus esos menores de 10 años. Tiende a indicar la gráfica propiamente, que en efecto va en aumento. Es quizás esa población de niños y niñas los que más preocupa en esta etapa de repunte variante Delta. Mira, preocupa el hecho de que esa población menores de 2 años, una población que no tiene la opción de vacunarse. Exacto. Sin embargo, es importante también estar consciente de que hay casi 250,000 personas mayores que no están vacunadas, a pesar de tener la opción. Y que cuando se ven los casos, por ejemplo, cuando tú lo ves a nivel estadístico, no quiero minimizar la preocupación de un padre de que su hijo se enferme con COVID, pero cuando uno lo ve en términos de salud pública, cuando un niño se enferma con COVID, en términos generales es muchísimo menos grave que cuando un adulto se enferma con COVID. O sea, nosotros que déjame dejarlo bien claro, no queremos que ningún niño se enferme con COVID y no estamos tomando decisiones pensando, pues no importa que un niño se enferme con COVID. Pero cuando me preguntas si preocupa,
para serte honesto, a mí me preocupa muchísimo el que haya alrededor de 250,000 adultos mayores en Puerto Rico que no estén vacunados. Eso me preocupa muchísimo cuando se pudiesen vacunar. El que los niños no estén vacunados me preocupa menos porque espero que esa aprobación se dé pronto y definitivamente que los niños se vacunen. Y en el contexto de las escuelas, el detalle importante para mantener en mente es en qué contexto esos niños están más seguros. ¿En qué contexto esos niños están más seguros? Por ejemplo, cuando estamos viendo esta curva que tú estás mencionando, que me imagino que es los mismos gráficos de Rafael Irizarry, donde se está viendo que... Perdón, le dije Rodríguez, pero tienes razón, es Irizarry, perdone. Sí, es la de Rafael Irizarry. Nosotros lo usamos mucho acá. Rafael Irizarry en su análisis ha visto que el grupo demográfico de los niños, los contagios van en aumento. Exacto. Él ha visto eso. O sea, se ven los datos del Departamento de Salud con quien él colabora y hace estos análisis. Cuando él ve eso, la pregunta que yo tengo, que es importante de contestar, y no sabemos la contestación, es si ese aumento de casos se debe a las decisiones de los familiares, porque esos niños no pueden salir de sus casas solos. Claro. A las decisiones de los familiares lo están llevando, a dónde lo están llevando de vacaciones, qué es lo que están haciendo, etcétera, o si se debe a repuntes en las escuelas. Entonces eso habría que mirarlo en el contexto de los casos de las escuelas, y si se debiese a repuntes en las escuelas, pues entonces eso se debía atender en el contexto de esas escuelas específicas. ¿Me explico? Entonces, y porque aquí hay un detalle importante, que es que cuando tú cierras la escuela, no necesariamente terminan esos niños protegidos, terminan en una sociedad donde los repuntes son altos. Claro, claro. La meta debe ser tener una escuela donde la escuela sea, en el contexto de la escuela, esos niños estén más protegidos que si no estuviesen en la escuela. Y para lograr eso tienes que mirar los datos y ajustar los protocolos de las escuelas para que en cualquier caso donde haya un contagio en la escuela, tú lo monitorees y lo ajustes, algo que no sucedería si la escuela estuviese cerrada. Claro. Y vámonos ahora directamente a las escuelas. Evidentemente, las escuelas, no solamente en Puerto Rico, en el mundo entero no estaban listas para atender una pandemia. Puerto Rico tiene además una complejidad mayor, y es que nuestros planteles pueden estar salones llenos de 30 estudiantes. Todo esto se complica además con la salida y la movilidad de esos estudiantes en un momento dado, como es el pasar de una clase a otra. En efecto, las escuelas varían entre pequeñas y grandes, pero incluso las que son grandes, pues, ¿cómo estar en una escuela y no estar agregado en términos de la realidad de ese proceso escolar y de la comunidad? ¿Cuáles son las preocupaciones mayores? Y le digo que hace no menos de media hora tengo información de un brote en una escuela en San Juan. De hecho, en San Juan, que es uno de las áreas geográficas en Puerto Rico y de los municipios, pero también se atiende aquí Caguas y Carolina. Bayamón se queda fuera en otra región, con más alta incidencia en este momento, tasa de positividad. ¿Cuál debería ser, desde el punto de vista de ustedes los científicos, cómo se puede manejar una realidad que puede ser bien cambiante? Hoy tenemos, mañana no tenemos, llega el COVID a la escuela. ¿Cómo ustedes lo manejan desde el punto de vista de la coalición cuando están atendiendo estas informaciones relacionadas con la escuela? Pues mira, de primera instancia, déjame empezar diciendo que yo soy padre de 4 hijas. Sí. Mis 4 hijas están en la escuela en Puerto Rico. Las 4 son menores de 12 años. O sea que hay pocos temas que yo le paso más tiempo preocupado o pensando que el tema que me estás trayendo. Claro. Lo primero que voy a decir es que hay una diferencia entre el contexto de la escuela de niños mayores de 12 años y menores de 12 años. Claro. En los niños mayores de 12 años es un contexto que debería ser más seguro que no estar en la escuela por varias razones. Número uno, a los niños mayores de 12 años se les está exigiendo las vacunas para ir a la escuela. Todo el personal de la escuela está vacunado y durante todas las horas de la escuela se les está pidiendo que usen mascarilla. Entonces, ¿en qué otro contexto social tú tienes eso? Donde tú sabes que tus hijos, donde estén, van a estar todos los otros niños vacunados, van a estar todos los adultos que están trabajando con ellos vacunados.
y van a haber unos protocolos, incluyendo mascarillas y pruebas aleatorias que van a estar utilizando para los niños. Ese es el contexto mayores de 12 años. El contexto menores de 12 años, un contexto en el cual están mis hijas, es un contexto más preocupante porque los niños no están No vacunados, están no se vacunados. pueden vacunar los niños. Sin embargo, si se implementan los protocolos bien, y ahí el énfasis de la implementación de los protocolos bien, deben ser ambientes seguros en el sentido de que en Puerto Rico, por regulación, se le exige a todos los niños el uso de mascarilla cuando estén en la escuela. Yo no te puedo decir la cantidad de centros comerciales que yo he ido donde veo niños sin mascarilla. O sea, eso no se está imponiendo en otros contextos sociales que es donde se debería imponer, pero no se está imponiendo. Entonces, ese es el detalle que yo digo, bueno, por ejemplo, tú me estás hablando de un contagio que desconozco cuál es el contagio, y cualquier contagio es preocupante. Cualquier contagio en cualquier contexto es preocupante, sobre todo en un contexto escolar. Pero desde un punto de vista científico, la pregunta que yo tengo sería, ¿cómo se comparan los contagios en las escuelas con los contagios fuera de las escuelas? Porque si tú me dices, cuando están en la escuela los niños, se vieron 6 contagios. No obstante, esas mismas poblaciones fuera de la escuela vimos 15 contagios. Pues ¿dónde están los niños más seguros? ¿Entiendes? Entonces, o sea, que no es simplemente la presencia de contagio neto, sino cómo se compara la experiencia de ese niño. No queremos ningún contagio en la escuela, lo quiero dejar bien claro, no queremos ni uno. Pero también tenemos que ver dónde están los niños más seguros. Y si el contagio se están dando en la escuela, y este es el detalle más importante, y lo veremos las próximas semanas si el Departamento de Educación y el Departamento de Salud pues, colaboran en este tema complejo de la implementación, pero el detalle de que se debe estar implementando es que lo que debe estar sucediendo en la escuela es que se miren esos contagios, si suceden, se miren los contagios y se determine el contexto, porque no es lo mismo que veamos que, por ejemplo, todos estos contagios suceden en una escuela, entonces esa escuela tiene problemas, o suceden en varias escuelas, pero siempre en los contextos de la cafetería. Entonces el protocolo para las cafeterías se tiene que ajustar. ¿Ves? Pero en todos esos temas es importante ver que la escuela no contribuya a los contagios sociales. Es decir, que haya más contagios en la escuela que lo que habría si la escuela hubiese permanecido afuera. Claro. Es un tema importante. Y yo le pregunto, quizás vámonos a la insistencia que estamos haciendo hoy, o cuál es la insistencia que está haciendo la ciencia con relación a este repunte. Hemos hablado de la implementación clara y efectiva de los protocolos, ¿verdad? A sabiendas de que son protocolos que se implementan por primera, por segunda, por tercera vez, pero con muy poco tiempo, porque las variantes están ahí, porque la realidad es bastante cambiante cada 24 horas. Y bueno, en el ejercicio de esta pandemia ha sido también difícil llegar como que, wow, esta es la manera en que tenemos que funcionar o implementar este protocolo que hoy está servible y mañana puede ser inservible. Pero ¿usted estaría de acuerdo que la insistencia entre la comunicación, que en este caso atienden las agencias de salud pública, la principal el Departamento de Salud, y las campañas deben estar dirigidas a lo que nos ha cambiado desde el día 1, uso de mascarilla, distanciamiento físico y aglomeración, evitar las aglomeraciones y los lugares cerrados? Yo entiendo que esos temas son importantes, pero también es importante la insistencia en estrategias que son, de nuevo, más efectivas que las estrategias que teníamos al principio, hace año y medio, que, por ejemplo, la estrategia de la vacunación. O sea, no se podía insistir en vacunación inclusive hace 8 meses, porque hace 8 meses la gente estaba ansiosa de vacunarse, y para qué insistir en vacunación si lo que no había era suficiente vacuna. Pero ya en agosto del 2021 lo que vemos es que sí hay más vacunas de lo que hay demanda por las vacunas, y sí estamos viendo cantidad de personas que están desafortunadamente falleciendo, terminando en hospitales, terminando con complicaciones, quienes en su mayoría son personas no vacunadas. Entonces, desde un punto de vista científico, son situaciones evitables, porque esas personas, o sea, como te digo una cosa, te digo la otra. Te mencioné al principio del programa que nosotros estimamos que de las 270 y pico de personas que murieron, si hubiesen
si hubiesen todas esas personas estado vacunadas, ese número estaría más cerca de 25 y 30. Y si viene siempre una tragedia cuando perdemos un ser humano o en una enfermedad infecciosa como el COVID, es 10 veces menos de lo que estamos viendo ahora mismo. Te estoy diciendo que habrían 240 puertorriqueños que han fallecido en las últimas 2 o 3 semanas vivos. Claro. Como te digo eso, te menciono que 2/3 partes de Puerto Rico están vacunados. 2/3 partes. ¿Qué quiere decir eso? Que si no, nosotros también podemos sacar proyecciones de que hubiese sucedido si esta variante, que es más peligrosa, hubiese llegado en el 2020 o hubiese llegado a Puerto Rico, a un Puerto Rico ficticio donde las vacunas no existieran o nadie se hubiese vacunado. Si ese fuese el caso, si no hubiese nadie vacunado en Puerto Rico, nosotros estimamos que este agosto hubiese sido el mes más mortal por COVID de toda la pandemia. Estaríamos cerca de 500 muertes. Uh-huh. Dicho de otra manera, hay sobre 350 personas ahora mismo, estimamos entre 300 a 350 personas vivas, saludables, como tú y como yo, gracias a la vacunación. Porque la vacunación es, de nuevo, no es la única estrategia, pero es la estrategia más efectiva, más cuantificable, más clara. Doctor, vamos a ir un poco a lo general de lo que ha pasado en Puerto Rico y cómo ustedes como coalición han manejado la información. Para empezar, quisiera saber cómo lo cogió a usted desde el punto de vista de persona de ciencia, ¿verdad? Que usted es neurobiólogo, entiendo. Correcto, sí, neurocientífico, sí. Neurocientífico. ¿Usted se acerca a la pandemia por razón de alguna investigación? ¿Cómo es que usted llega? Pues sí, una excelente pregunta. Yo llego porque mi entrenamiento es en biología molecular. Okay. Y las técnicas que utiliza mi laboratorio son muy similares a las técnicas que se utilizan en la técnica de diagnóstica de PCR. Okay. Esa famosa prueba molecular. Sí. Esta prueba molecular, nosotros no hacemos la prueba molecular para diagnosticar el virus como tal en mi laboratorio, pero la técnica es como si tú tienes un carro, tú puedes guiar el carro a Fajardo o a Guaynabo, pero guiar un carro es guiar un carro. Claro. Entonces, yo sé guiar ese carro. Cuando, a pesar de que no lo guío en la ruta de lo de la pandemia, no lo guío para otras cosas, pero utilizo esa técnica muy a menudo. Cuando empieza la pandemia y yo escucho a funcionarios del Departamento de Salud decir que en Puerto Rico no había la capacidad para realizar esas pruebas de PCR, cuando escucho que se tienen que utilizar pruebas serológicas, cuando ve el gobierno comprar gran cantidad de pruebas serológicas, pues yo me alarmo. Porque mis dos hobbies, como yo digo, son la ciencia y el promover la ciencia en Puerto Rico, el comunicar ciencia en Puerto Rico. Llevo sobre 15, 20 años haciendo eso. Conozco la capacidad científica en Puerto Rico. Tengo muchos colaboradores en la Universidad de Puerto Rico. De hecho, este semestre estoy haciendo una sabática en la Universidad de Puerto Rico. Y sé que se pueden hacer estas pruebas en Puerto Rico, que se pueden hacer a gran capacidad. De hecho, lo que en aquel momento sabía, pues es cierto. O sea, mira lo que estamos haciendo ahora, se hacen las pruebas acá. Claro. Entonces, cuando sucede aquello, pues yo me alarmo y me voy en los medios que tenía yo, que era tanto la comunidad científica que conocía como los medios sociales, y empiezo a organizarme con otros científicos y a comunicar a través de las redes sociales mis preocupaciones. Y así es que me empiezo a envolver y entro en comunicación con personal del Departamento de Salud, etcétera, en un esfuerzo genuino de aumentar la capacidad de pruebas. Y ese fue mi enfoque durante los primeros 5 o 6 meses, a través también de mi rol como síndico en el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología. Empezamos a unir los laboratorios clínicos que tenían la capacidad de hacer pruebas y empezar a identificar cuáles eran las barreras que estaban previniendo en aquel momento esos laboratorios la capacidad de poder hacer pruebas en Puerto Rico y ayudarlos, consiguiendo reactivos, consiguiendo consejos, consiguiendo experiencia a establecer las pruebas. Bueno, fuimos de una jurisdicción donde se hacían como 50 pruebas creo que a la semana, muy pocas, sí, a una de las jurisdicciones que a nivel global que más pruebas hacían en cuestión de 5 o 6 meses, y fue en parte del esfuerzo de la comunidad científica puertorriqueña. Así fue que me envolví. Se involucra, surge en algún momento el grupo asesor científico,
pero más tarde surge la coalición científica. Usted ha mantenido un nivel de comunicación a través de sus diferentes redes, bien puntual, diariamente, en unos momentos en que no se sabía mucho lo que estaba ocurriendo. Usted nos dice cómo se involucra. Llega a la coalición científica. Ya mismo vamos a hablar un poco de ciencia o de política de ciencia a nivel nacional en Puerto Rico. Eh, pero, ¿cómo usted diría que ha sido el trabajo de la coalición científica? O por si nos puede dar un ejemplo. Usted estaba fuera de Puerto Rico, ahora está aquí haciendo una sabática. Se conectaban. ¿Cómo es ese intercambio de información? ¿Cómo es ese análisis? ¿Quiénes lo componen? Además de los nombres que ya sabemos, las personas que están, los científicos del fideicomiso de ciencia, etcétera. ¿Cómo se Claro. da ese Pues, trabajo entre ustedes? pues mira, déjame contarte cómo empieza la coalición científica, que es Perfecto. interesante por sí, yo pienso que nunca lo he contado antes. Cuando se dan las elecciones en Puerto Rico, independientemente del candidato, yo tenía una preocupación que era una preocupación compartida con la comunidad científica, de que nosotros visualizábamos que el mes más peligroso, y de hecho terminó siendo realidad, ha sido el mes más mortal para de la pandemia, iba a ser diciembre. Y la preocupación era que diciembre iba a ser un mes que no solamente iba a ser peligroso por las fiestas familiares, por las reuniones, por las visitas y por los repuntes que había en Estados Unidos por el invierno, por el hecho de que no existía la vacuna, etcétera, sino que iba a coincidir en ambos países con la transición del gobierno. Y que en esa transición se iba a haber unos cambios en la administración que podían atrasar procesos importantes como el proceso de la vacunación. Acuérdate que el proceso de la vacunación comienza en diciembre y empieza con una administración y después sigue con otra administración. Esa era mi preocupación. Yo no tenía ni tengo ningún tipo de vínculo político con ningún partido aquí en Puerto Rico, pero tenía esa preocupación genuina por mi país, por Puerto Rico. Y me comunico con la administración del gobernador Pierluisi y le dejo saber en aquel momento al doctor Mellado, que terminó siendo secretario de Salud, y le digo, mira, tengo esta preocupación, y él me dijo, pues, ayúdame a entender cómo podemos atenderla. Y entonces yo, como había estado trabajando durante el año anterior, auné a personas con quienes llevaba trabajando para aumentar las pruebas, etcétera, y les pregunté con quién debería estar hablando el doctor Mellado y esta administración que viene. Yo ni siquiera sabía que iba a ser secretario de Salud en aquel momento, pero sabía que el gobernador lo escuchaba. Entonces, ¿con quién debe estar hablando? Y la verdad es que yo no tenía ninguna intención de crear ninguna coalición científica, ni me imaginé que me iban a pedir que presidiera la coalición científica. Yo lo estaba haciendo para ponerme en contacto, claro, y que no se interrumpiera los procesos. Entonces le hice una lista de personas con quienes él debía hablar, y él entonces tuvo una serie de reuniones, y poco después se comunicó conmigo y dijo, pues nosotros queremos crear una coalición científica que me asesore a mí y que asesore al gobernador, y que se asegure que se le dé continuidad a esto y que nos ayude a navegar la pandemia durante el próximo periodo. Y de todas las personas que le había hablado, él seleccionó a ellos en la administración del gobernador Pierluisi. Yo no escojo quién está en la coalición científica, la escoge el gobernador. Ellos seleccionaron personas que creían como importantes para estar en ese grupo de asesoría, y nos nombran. Y el enfoque para sorpresa mía, me piden que la presida, a pesar de que yo estoy en Connecticut. Y nada, yo accedí porque pensé que era importante, era un tema importante, y yo pensé, bueno, para lo que me necesiten, que yo pueda ayudar a mi país, a mi gente, yo me ofrezco. Y le dije que no iba a aceptar paga, que de hecho nadie en la coalición científica se le da nada, ninguna paga ni nada por su servicio a la coalición científica. Le dije que prefería que invirtieran su dinero en desarrollar la ciencia en Puerto Rico y la educación, y le pedí como condición que nos permitieran transparentar las decisiones, o sea, que aunque el gobernador las tomara o no las tomara, que fuese un proceso de conversación, que nosotros le adelantábamos las recomendaciones, ¿no?
al gobernador y al secretario, las discutíamos con ellos, pero que después se transparentaron para el pueblo de Puerto Rico, porque a mí me parece importante que el pueblo viera cómo funcionaba la ciencia, cuáles eran las recomendaciones, y también emitir recomendaciones para el pueblo como tal, no solamente para el Departamento de Salud y el Ejecutivo. Y para contestar tu pregunta, la manera en que ha funcionado y funciona la coalición es que todas las semanas religiosamente, desde que nos constituyeron, que fue creo que el 20 y pico de noviembre del 2020, Sí. hemos tenido reuniones. Creo que en un periodo durante este verano, cuando los casos bajaron, las reuniones eran cada otra semana, pero eso fue una excepción. El resto del año ha sido cada semana. Uh-huh. Las reuniones son todas virtuales y duran usualmente duran entre hora y media, 2 horas y media, dependiendo de la intensidad de la reunión y lo que se tenga que discutir. Y canales de chats o de emails o otros canales donde estamos constantemente intercambiando información científica, si sale un nuevo artículo científico, si hay un giro en los datos, si hay un problema con cualquier elemento, o sea, cualquier cosa que salga, estamos comunicándolas y discutiendo y trabajamos juntos estas recomendaciones de consenso que después publicamos y sacamos los comunicados de prensa. La señora Maggie Álvarez, Sí. que ha ayudado generosamente con su tiempo y nos ayuda a sacar esos comunicados y así es que ha funcionado la coalición. Cuando usted dice que comparten información, nos imaginamos que es información científica que no solamente la producen ustedes, sino otros colegas en cualquier parte del mundo. Además de Estados Unidos, ¿qué otras informaciones ustedes manejan del mundo de la ciencia que traen a la discusión para hacer ese trabajo de recomendación? Un aspecto que yo me di cuenta temprano en la pandemia, en el contexto que te estaba contando de mi interés de promover las pruebas en Puerto Rico. Sí. Que en Puerto Rico, cuando se hablaba de las pruebas, se hablaba como que de Estados Unidos no iban a venir a hacer las pruebas y no iban a resolver el problema. Uh-huh. Yo estaba en Estados Unidos y yo sabía que había escasez de pruebas en Estados Unidos. De hecho, yo estaba en la Universidad de Yale, que fue una de las primeras universidades que estableció sus primeras pruebas, porque en Yale los expertos reconocieron que iba a haber una escasez de pruebas y que el CDC estaba desorganizado en su estrategia de implementar las pruebas y no estaba tomando la pandemia con suficiente seriedad o no se le había dedicado suficientes recursos en aquel momento. A lo que voy es que la pandemia es un problema obviamente global. Todos estamos pasando por la misma experiencia. Claro. Esto no es como el huracán, donde hay un huracán aquí en Puerto Rico pero hace sol en Florida. Y entonces de Florida nos puede mandar ayuda porque aquí en Puerto Rico hubo un huracán, pero no en otras partes. La pandemia no es así. Estamos todos en el mismo bote, todos pasando por lo mismo. Lo cual quiere decir que los lugares que se van a beneficiar y donde van a sobrevivir más personas, las personas se van a beneficiar más, van a ser aquellos lugares que estén implementando la ciencia activamente de manera pionera y con innovación. Uh-huh. Tú no puedes estar esperando a que te digan qué va a pasar de otra parte, porque cuando te lo digan ya es muy tarde, porque ya todo el mundo pasó por eso. Entonces, la contestación a tu pregunta es que nosotros miramos estudios de todas partes. Nosotros miramos qué está pasando en Alemania, qué está pasando en Israel, qué está pasando en Japón, qué está pasando en Arizona, qué está pasando en Nueva York. En todas partes miramos los ejemplos que funcionan y los que no funcionan. Y estábamos hablando de la escuela ahorita, yo te puedo contar de un caso en California donde una maestra no vacunada contagió. Sí. Dio paso un brote. Eso en Puerto Rico no va a suceder porque una maestra no vacunada no puede entrar a un salón de clase en Puerto Rico. Eso está basado, esa es una recomendación que está basada en ciencia. Y vemos cómo en California, con todo el avance que tiene en California, pues eso le salió mal. También vemos en Israel, que están muy avanzados con la vacunación, cómo abrieron las escuelas sin mascarilla, y eso también redundó en un montón de brotes y casos. Eso informó política de uso de mascarilla en Puerto Rico. Estamos mirando datos científicos de todas partes del mundo. De todas partes. Y si usted me fuera a decir cuál es el momento de más tensión en términos de la discusión entre esa coalición, diferentes mentes, diferentes experiencias, diferentes saberes, ¿cuál fue el momento o ha sido
uno de los momentos más tensos en esa discusión que pueda decir, wow, para llegar a un consenso en este tema tuvimos trabajo? Mira, cuando empezamos la coalición, lo primero que yo dije es que el momento en que no hubiese tensión en las discusiones teníamos que disolver la coalición. Claro. Y lo dije explícitamente, creo que fue lo primero o lo segundo que dije después de la bienvenida. Y lo dije explícitamente porque el propósito de la coalición es tener diferentes puntos de vista. Tenemos personas que son expertos en economía, tenemos personas que son expertos en bioestadística, tenemos epidemiólogos. No tenemos todos los puntos de vista, nos gustaría tener más puntos de vista, pero tenemos una buena representación de diferentes puntos de vista. Esos diferentes puntos de vista yo espero que tengan diferentes opiniones, porque eso es lo que informa las visiones de consenso. Hay muchos momentos en que estamos en desacuerdo, pero todos compartimos la meta del bienestar saludista de Puerto Rico y del bienestar de Puerto Rico. Eso meridianamente un hecho compartido que nos da un norte para emitir las recomendaciones. Los momentos de más tensión siempre han sido los momentos de transición. Por ejemplo, este momento ahora de estas recomendaciones que acaba de utilizar el gobernador para emitir su orden ejecutiva fue un momento de mucha tensión para nosotros, para todo el mundo, para nuestras discusiones internas y nuestras discusiones también con el Ejecutivo y el Secretario de Salud. No son conversaciones fáciles, porque ellos le han metido muchísimo esfuerzo al proceso de vacunación. Y todos, y me incluyo en eso, teníamos la esperanza cuando veíamos los datos en junio y julio. Claro. Que veíamos que la gente se estaba vacunando, que los casos estaban bien bajos. Yo estaba convencido de que ya había pasado lo peor de la pandemia. Es como si tú estás corriendo un maratón y cuando ya estás convencida de que estás llegando a la meta final, te dicen que te faltan 10 millas más. Entonces vas a estar frustrada. Y nosotros pues, han sido y son momentos de mucha frustración. Y es frustrante levantarse por la mañana y ver, bueno, a nosotros nos llegan los números de muerte la noche anterior, pero acostarse por la noche, peor todavía, y ver y pensar en las familias, ¿no?, que han perdido a sus seres queridos, y pensar que es evitable, y ver que muchos de ellos eran personas que no se vacunaron, y pensar, bueno, ¿qué más podemos hacer nosotros para salvar más vidas? Esos son momentos de tensión y se nota, pero a mí me muestra, o sea, me preocuparía si no hubiese tensión, por dos razones. A la gente no, una posible hipótesis sería que a la gente no le importa lo suficiente, y si no te importa lo suficiente la vida del prójimo, pues tenemos un problema. Claro. Y la segunda razón es que no están pensando las recomendaciones desde el punto de vista de su experiencia, de su conocimiento. Y yo siempre estoy buscando en la coalición que la gente diga su punto de vista para poder enriquecer entonces el consenso con ese punto de vista. No sé si siempre hemos estado bien, ya la historia dirá cuál fue el impacto de la coalición, pero te soy franco cuando te digo que todas las responsabilidades que he tenido, y he tenido la dicha de tener responsabilidades grandes dentro de la universidad y en el contexto de Estados Unidos, esta es la que considero más importante porque tiene que ver con Puerto Rico en la pandemia del siglo. ¿Qué tipo de profesionales o cuáles son, además de epidemiólogos, conforman la coalición o ustedes discuten ampliamente desde el punto de vista científico? Más allá de los científicos que me ha mencionado, ¿qué otros profesionales hay? Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, representantes del Departamento de Salud, la doctora Iris Cardona, que es la persona que ha dirigido los esfuerzos, y tengo que decir, los extraordinarios esfuerzos de vacunación en Puerto Rico. Han sido dirigidos por ella y su equipo. La tenemos en la coalición. Tú te podrás haber imaginado las conversaciones intensas que tuvimos al principio cuando estábamos dando recomendaciones de cómo priorizar los diferentes grupos, o inclusive las conversaciones recientes de cómo podemos incentivar o aclarar dudas de las personas para promover la vacunación. Pues ella es una de los miembros. Tenemos personas como el doctor José Rodríguez Orengo, que es el director del Instituto de Salud Pública del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología. Fue una de las personas que adelantó muchísimo los programas de prueba que te estaba hablando anteriormente, y un experto de salud pública, el doctor Marcos López, que es un profesor de la Universidad de Humacao, experto en pruebas también, montó un instituto en Colombia, después vino a Puerto Rico y conoce muchísimo de las diferentes máquinas que se utilizan para pruebas.
Tenemos la doctora Fabiola Cruz, que fue la Ujú. persona que inventó el programa de rastreo de contacto en Puerto Rico. Sí. Bueno, cantidad de personas. Eduardo O'Neill, que es un funcionario del CDC destacado en el Departamento de Salud. La doctora Carmen Zorrilla, que es una profesora de la Universidad de UPR. Puerto Rico, Sí. médico, que es la persona que es responsable de que Puerto Rico fuese la primera jurisdicción a nivel global que eliminó la cadena de contagio de madre a hijo de HIV. Así es. Es una persona extraordinaria. La epidemióloga Mildred Lozada. Tenemos, ¿quién más se me queda? Se me quedan varias personas, somos como 12. Ok. Graham Castillo, que es un economista, el doctor Lemuel Martínez, el doctor Nieve Carrastegui, Luis Nieve Carrastegui, que está muchísimo en los programas Sí, el neumólogo. comunicando Sí. ciencia. Sí. Y sí, Víctor Ramos, el doctor Víctor Ramos, del colegio. Uh-huh. Se va a quedar algunas personas. No, y no necesariamente lo hablaba desde el punto de vista de personas, ¿verdad? De los nombres, sino si la coalición también está atravesada por otros saberes que no necesariamente estén involucrados con la ciencia como se le conoce desde todas esas áreas. Por ejemplo, hay educadores en salud, hay comunicadores, o ustedes solamente Claro, se sientan, está, sí, lo hay. sí, está Lili de Voces, por ejemplo, que es una gran comunicadora. Uh-huh. Sí, tenemos, o sea, se me quedan miembros, querida Thompson, se me quedan miembros de la coalición. Lo otro que hemos hecho es que nosotros hemos creado comités dentro de la misma coalición que reunimos y que han colaborado con la coalición y han sido tan valiosos para las colaboraciones de la coalición, que como los mismos miembros de la coalición, cuando tenemos un tema específico donde necesitamos ayuda, pues hemos formado esos comités que son más ad hoc, no son miembros permanentes de la coalición, pero nos dan información y después esa información se usa para rendir informes. Muy bien. Doctor, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros, pero quiero terminar con que nos diga qué investigación está haciendo en el país que lo trajo para acá nuevamente. Claro que sí, pues estoy afiliado al Instituto de Neurobiología de la Universidad de Puerto Rico, que es el edificio que queda frente a la Plaza Valleja. Muchas personas desconocen, pero es uno de los institutos más importantes del Caribe de neurociencia. Ahí estoy colaborando con varios profesores y estoy haciendo unos estudios. Ahora mismo tengo unos estudios que tienen que ver con cómo el sistema nervioso se saca, como quien dice, saca la basura, saca las proteínas que están dañadas. Uh-huh. Y la importancia de ese estudio es que utiliza unos mecanismos celulares para eliminar las proteínas o inclusive organelos, que son estructuras dentro de la célula que están dañados, y cuando esos sistemas se rompen, pues eso da paso a lo que nosotros llamamos enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y como el Parkinson. Entonces tenemos un estudio muy vinculado a mecanismos que pudiesen arrojar luz sobre cómo sucede el Parkinson y posibles tratamientos para esa enfermedad. Y esto lo está haciendo, me dice que en conjunto con investigaciones de ese instituto que obviamente los trabajan aquí puertorriqueños desde la Universidad de Puerto Rico. Pues yo tengo colaboradores, bueno, primero tengo estudiantes puertorriqueños, claro, algunos de la Universidad de Puerto Rico completando su PhD conmigo, que trabajan en los estudios que hace el laboratorio, y también tengo colaboradores de acá de la Universidad de Puerto Rico. La manera en que funcionan esas colaboraciones, que por ejemplo, ahora que estoy acá de sabática, pues tengo la oportunidad sobre todo después de la pandemia, que tanto nos interrumpió las interacciones entre las personas, pues con las medidas apropiadas, ¿no? Como las que estábamos hablando de la escuela, dentro de la universidad, tener la oportunidad de reunirme con los colegas y tener intercambios intelectuales, científicos, comparar notas, comparar resultados, que ellos me den su opinión de los resultados míos y viceversa, con ellos y con sus estudiantes. Ese es el propósito de mi visita acá.
Y por último, pensaba que era la última, pero no, la última tiene que ver, conversaba yo con otro científico hace un par de semanas sobre el estatus de la política pública sobre ciencia en Puerto Rico. Eh, la experiencia de la pandemia es una específica. Usted dice que la más importante desde el punto de vista suyo, porque obviamente es el momento, independientemente de lo negativo, que toda persona que estudia ciencia quisiera estar de frente para poder tratar de hacer lo que ustedes saben hacer, que es buscar las posibilidades científicas de mejorar el entorno de salud pública en este caso. ¿Cuál es el estatus, si usted le ve, algún estatus de política pública sobre ciencia en Puerto Rico en este momento y de qué manera la pandemia puede estar empujando esa idea que a veces se derrota, por ejemplo, por personas que atienden el fundamentalismo religioso versus la ciencia en este momento de pandemia? Mira, yo veo la ciencia y la política pública muy relacionadas. O sea, veo, por ejemplo, los apagones de energía que tenemos aquí en Puerto Rico muy relacionados a decisiones que tienen que ver con ciencia. Veo eh, la vulnerabilidad ante los terremotos, veo la relación entre el calentamiento global y los huracanes. O sea, yo veo ciencia en todas partes que miro, yo veo ciencia. Y veo posibilidades y veo oportunidades. Nosotros aquí en Puerto Rico tenemos o sea, la cultura científica en Puerto Rico es parte del quehacer cultural de Puerto Rico, como lo es la música o el arte, la literatura, pero es un quehacer bastante relativamente joven en comparación con otros quehaceres culturales. A mí me parece importantísimo que se desarrollen programas de política pública científica que informen la política pública de una manera que beneficie a los puertorriqueños con datos científicos. Veo la coalición científica como una oportunidad de crear esas colaboraciones. Fue una de las razones por las cuales acepté la encomienda. En el contexto de la emergencia, pues es una necesidad, ¿no? Una necesidad del Ejecutivo y del Departamento de Salud, pero yo le he mencionado a ellos con claridad que mi interés no es yo continuar en esa posición. Yo tengo otro trabajo que tengo que continuar, pero que esto sirva como un pie forzado para que se continúe integrando la ciencia en la política pública, porque yo solamente veo posibles beneficios. No veo verdes en esa área en comparación con otras sociedades que tú sabes que llevan haciendo esto décadas, pero pienso que como el famoso dicho chino, que el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años, pero el segundo mejor momento es hoy. Claro. Entonces lo veo así. Doctor, muchas gracias, de verdad, le agradezco mucho que haya compartido su experiencia con nosotros, este momento de repunte, la explicación sobre las variantes, lo que debemos seguir haciendo. Y siempre en Bonita Radio estamos súper disponibles para atender este tema, así que siéntase en confianza de enviar texto, mensaje. Yo creo que esto es importante decirlo, vamos a decirlo y abrimos los micrófonos. Gracias muchas por compartir su conocimiento con Puerto Rico y con nosotros en Bonita Radio. Muchas gracias, lo disfruté mucho. Bueno, hasta luego, profesor. Escucharon al profesor Daniel Colón, director, doctor en neurociencia, neurocientífico, director de uno de los codirectores de la coalición científica. Nosotros hemos insistido en que la ciencia tiene mucho que decir y que por algo nos hemos desarrollado y se han desarrollado los científicos en una sociedad que propone que hay posibilidad de atender los diferentes retos que tenemos en este momento, sobre todo pandemia, salud pública, y que ese esfuerzo y ese trabajo y esos años de mucho quemarse las pestañas deben estar y están en este caso a disposición de nosotros. Atendiendo ciencia, atendemos el problema de salud pública, atendemos el problema de la pandemia y podemos mirar al futuro. Insistamos en saber de ciencia. Yo me despido. Recuerden que estuvimos en Bonita Radio. Siempre estamos en bonitasradio.net. A través de PayPal y tarjetas de crédito, usted puede donar allí.
Vaya a la Fundación Periodismo 21 desde su ATH móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación. PMB 284, PO Box 19, no, sí, PO Box 19 4000, San Juan, Puerto Rico 00919, guión 4000. Vaya siempre a Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram, iBox, iTunes y Spotify. Siempre estamos allí, podcast, en YouTube igualmente. Buen Vecino Café, gracias por estar siempre con nosotros, la cooperativa de Vega Alta y la cooperativa Abraham Rosa. Esto fue todo por esta tarde. Éxito, nos vemos mañana en otro programa por aquí, por Bonita Radio. Hasta entonces.